Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con el curso. Esto ya tiene que ver más con las herramientas de la planeación estratégica. Bueno, aquí hoy que vamos a ver, vamos a trabajar temáticas relacionadas con diagnóstico, que son diagnósticos, los diferentes diagnósticos que podemos realizar y partiendo pues de unos insumos que son unos insumos internos y otros externos. Entonces, ¿qué vimos en la sesión del día de hoy? Bueno, establecimos primero que todo, pues, para qué sirve el diagnóstico y cómo establecerlo. Entonces, la semana pasada hablamos de todo esto, lo que eran los temas de las estrategias, de qué era la importancia de tener un líder, las características de ese líder. El día de hoy, pues, tiene que ver con el diagnóstico estratégico. Entonces, primero establezcamos un concepto, que es el diagnóstico estratégico. Es el análisis que permite determinar la situación presente de la organización para lograr una visión que nos facilite el conocimiento general de ella y poder proyectarla al futuro. Entonces, ese diagnóstico se realiza en todas las empresas, instituciones, organizaciones y sirve para saber evaluar la situación de la organización, de la institución. Ese incluye, como yo les decía hace un rato, incluye un análisis dentro y un análisis fuera de la organización. El análisis interno y externo pues, nos establece un enfoque global de cómo vemos esa empresa y cómo está. Muchas veces en el éxito de las instituciones, de las organizaciones, pues resulta de la ejecución de esas estrategias y así pues evitar gastar tiempo, recursos, estrategias innecesarias pues para el sector al cual se dedique, ¿no? En este caso pues nosotros prestamos servicios. Entonces ese diagnóstico se realiza con la finalidad, perdón, para que identifiquemos esas oportunidades, las amenazas, las fortalezas y las debilidades de nuestra organización. Así identificamos los problemas, las causas, hacemos un análisis y establecemos unas soluciones específicas. Estaba hablando entonces hace un rato que eso nos permite identificar las oportunidades. ¿Qué son las oportunidades? Bueno, son los factores que nos hacen vulnerables en la organización. Simplemente pues es una actividad de la empresa y la realiza de forma, si la está haciendo de forma deficiente, entonces eso nos hace débiles, ¿no? En esos aspectos. Entonces, eso nos coloca en una situación de vulnerabilidad, en una situación de debilidad. Ahora tenemos las oportunidades. En las oportunidades, pues se ve que constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter externo que no son controlables por nuestra organización, pero que representan elementos potenciales para el crecimiento, para la mejoría de nuestra institución educativa, de nuestra empresa. Tenemos otras fortalezas. Bueno, hay algunas en función de esta que se realizan de manera correcta, como lo son ciertas habilidades de capacidades de personal y ciertos atributos psicológicos. Hay unas fortalezas en cada institución educativa que nos hacen ser diferentes a los demás. Digamos, hay unos que tienen muy buenas logísticas, que tienen muy buenos escenarios, otros que tienen buenos computadores, buenos equipos, tablets. Hay otros que tienen unas zonas verdes amplias para trabajar ciertos programas. Entonces, hay unas cosas que nos hacen fuertes. Entonces, esas son esas fortalezas. Y existen otras amenazas que representan la suma de las fuerzas ambientales o medioambientales o geográficas y no las podemos controlar. Esas no son controlables por nuestra institución educativa ni por la organización, pero representan fuerzas y esos son aspectos negativos y son problemas potenciales para nuestra institución o nuestra empresa. ¿Cómo podemos hacer para verificar y hacer un diagnóstico de cada una? Entonces, tenemos un análisis interno que es enfrentar las fortalezas frente a las debilidades, y otro análisis externo, que es el de las oportunidades y las amenazas. Entonces, aquí tenemos oportunidades frente a amenazas y fortalezas frente a debilidades. Entonces, allá tenemos uno. Primero establezcamos entonces cómo hacer el análisis interno antes de pasar al análisis externo. Entonces, primero, entonces identificamos esas fortalezas y debilidades. Esas están estrechamente relacionadas con mayor o menor capacidad real que tiene la institución para alcanzar sus objetivos. Solo debe actuar de manera armónica y sincronizada, sino que también debe utilizar al máximo potencial de los recursos que tiene a disposición. Entonces, las fortalezas, vuelvo y lo repito, son recursos y potencialidades, las capacidades con las que cuenta nuestra institución para lograr sus objetivos. Tenemos también unas debilidades que son las limitantes, que son carencias, que son los defectos que obstaculizan el logro de nuestros objetivos. ¿En qué estamos fallando? ¿Por qué razón no logramos ciertos objetivos? Entonces hay que entrar a verificar las debilidades, pero acuérdense bien que estamos haciendo un análisis de lo interno. El perfil de capacidad interna ese nos sirve, es un instrumento que se emplea para pues, evaluar esas fortalezas, ¿no? Entonces el PCI nos permite examinar 5 categorías.
¿Cuáles son? La capacidad directiva, la capacidad competitiva, la capacidad financiera, la capacidad tecnológica, pues toda esa parte de producción y la capacidad de talento humano, la idoneidad, profesionalismo, bueno, etcétera, etcétera. En esa capacidad directiva, bueno, eso tiene que ver con el proceso, eso hace parte de un proceso que es un proceso administrativo, determinado como fortalezas o debilidades. Entonces, en eso está la planeación, la organización, la dirección y el control, que es la dirección, la capacidad directiva. Si se acuerdan eso en la clase anterior, entonces ahí lo retomamos nuevamente. Para determinar su capacidad directiva, pues tenemos que tener en cuenta estos aspectos y estas se aplican también a las instituciones educativas. Entonces, la imagen de la institución, cómo me veo yo ante los demás, ante mi comunidad educativa. La responsabilidad social. Nosotros trabajamos con entidades del Estado y al ser entidades del Estado, pues la responsabilidad social que tenemos es grande frente a nuestra comunidad educativa, frente a nuestros estudiantes. Es por ellos, por quienes trabajamos a diario y por quienes estamos haciendo todo este trabajo que venimos realizando desde el mes de agosto. Desde ese 5 de agosto que nos reunimos allá en ese auditorio Los Naranjos, entonces venimos trabajando es por ellos, ¿no? El uso de los planes estratégicos. ¿Qué planes vamos a implementar? Se evalúa uno el medio y se hacen pronósticos, se hacen solamente pronósticos porque recuerden que esto no nos da a nosotros una variable exacta de lo que necesitamos. Y la velocidad de respuesta a las condiciones cambiantes. Bueno, tenemos un perfil de capacidad interna, tenemos la capacidad entonces competitiva, esa nos sirve para determinar la capacidad competitiva, para tener en cuenta la participación de la situación en el sector y la imagen del buen nombre de la institución y el posicionamiento del sector. Tenemos la capacidad tecnológica. ¿Cuál es esa capacidad tecnológica? Bueno, eso está relacionado con los procesos y la infraestructura. En este caso, pues analicemos nuestra institución y determinar qué fortalezas, pero también tengan en cuenta que hay debilidades de pronto en esa capacidad tecnológica. Tengan en cuenta, pues, que tenemos una infraestructura tecnológica, que tenemos hardware, software. Entonces, hay una aplicación física, por ejemplo, en donde tenemos los puntos Wi-Fi, cuál es el acceso a los servicios públicos, cuál es el nivel tecnológico, bueno, etcétera, etcétera. Y en cuanto a eso, podemos trabajar las capacidades de innovación, ver cómo generar un valor agregado a los programas de acuerdo a esta capacidad tecnológica que tenemos. Cómo aplicar la tecnología en nuestras computadoras, como si tenemos muy buenos equipos, pero no tenemos buenos software, pues no estamos haciendo nada. Entonces, es establecer qué aplicación tecnológica tenemos, el nivel de coordinación e integración de todas estas áreas, ¿no? Y esto en relación a otras áreas de la institución educativa. El perfil de capacidad interna. Entonces, ahora hablemos de la capacidad del talento humano. Entonces son todos esos aspectos relacionados con el personal de la institución educativa, sobre todo pues lo que es la parte del personal docente, administrativo. Entonces hay que determinar como fortalezas o puede ser como debilidades, ¿no? ¿En qué estamos fallando, qué estamos haciendo mal? Entonces tenemos que verificar el nivel educativo, la experiencia técnica, la estabilidad, la rotación, el nivel de remuneración, la capacitación en programas de desarrollo, de motivación y pertinencia para poder determinar esa capacidad. Entonces ahí está, ahí verificamos el nivel académico, la experiencia que pueden tener ellos y la estabilidad. Aquí hay otros factores también, que es la rotación, el ausentismo, la pertenencia, la motivación, que es muy importante, que hablábamos en la sesión pasada, que es muy importante. Si motivamos, hay también sentido de pertenencia. La accidentalidad, en el caso pues, de algún accidente o en algunas zonas que sean peligrosas de las actividades que realicen, entonces hay que verificar los retiros de pronto, que se va un docente o se va pensionado y nos deja ese vacío ahí y necesitamos pues cubrir esa plaza. Los programas de capacitación que nos sirven pues para que nuestro personal constantemente esté lleno de conocimientos y que tenga esa experiencia para poder trabajar y brindar lo mejor. Entonces ahora tenemos unas fuerzas del entorno. Esas fuerzas del entorno, antes de pasar a estas fuerzas del entorno, pues voy a hacerles una breve explicación con un video que se ha preparado exclusivamente pues para hacer ese análisis, ese diagnóstico especial. Entonces, para que ustedes me entiendan un poco de lo que les estaba hablando, voy a hacerles la presentación de estos elementos para el diagnóstico. Entonces, estábamos observando ahí los elementos del diagnóstico y entonces tenemos este video. Primero, aquí nos va a hablar de unos factores externos, pero esos los vamos a ver ahorita. Entonces, verifiquemos la planeación estratégica
y el diagnóstico de acuerdo al taller institucional del PEI. Entonces, verifiquemos. Entonces, observemos. Ahí está nuestra institución educativa, muy bonita, muy organizada. Estamos tratando pues de hacer este diagnóstico. Entonces, para hacer el diagnóstico, entonces podemos establecer, primero que todo, un diagnóstico externo. Ese diagnóstico externo, pues ahorita vamos a profundizar un poco más en él. Entonces, tenemos que hacer lo que es la planeación, la dirección y ese control que realizamos en la institución. Entonces, ¿qué tipos de diagnóstico podemos hacer? Entonces, para hacer esa medición, entonces, primero tenemos que hacer el análisis del entorno, ¿no? De la institución educativa. ¿Dónde está la institución educativa? Ese entorno. Tenemos que verificar de ese entorno. Hay unos factores en el entorno, ¿no? Esos factores pueden llegar a ser los factores sociales, tecnológicos, los factores geográficos, los factores económicos y los factores tecnológicos. Entonces, el diagnóstico en los aspectos de medición del entorno de institución educativa, ahorita pues vamos a abarcar uno por uno, sino que pues la presentación que estoy haciendo en este momento es para que me comprendan un poco más de lo que es ese diagnóstico interno. Entonces, aquí tenemos las diferentes instituciones educativas que vienen trabajando. Manacal, fundadores, lejanías. Entonces, para hacer ese diagnóstico en el entorno tenemos un perfil competitivo MPC o una matriz de factores externos F, o lo podemos también hacer mediante una matriz DOFA. Para hacer ese análisis interno, ¿qué tengo que hacer para hacer el análisis interno? Entonces, primero, verifiquemos el diagnóstico estratégico. Yo soy responsable de mi institución educativa, no solamente como rector, coordinador, sino que también como docente, pues hago parte de la institución educativa y también realizo algún tipo de procesos. En este caso, pues estamos realizando el proceso de la misión, la visión y todo eso, y eso hace parte del direccionamiento estratégico. Eso es lo que estábamos viendo en la sesión pasada, la que vimos hace 8 días. Entonces, el direccionamiento estratégico es ya realizar la misión, la visión, las políticas, la identidad organizacional de la que es muy importante para llevar a cabo pues unos objetivos y unas metas, ¿no? Ya tenemos ahí esas metas específicas y esos objetivos. Entonces, eso lo podemos realizar mediante esas matrices de posicionamiento estratégico que son bien importantes. También esa matriz de posicionamiento es la famosa matriz PEGEA, que esa se viene utilizando en muchas empresas, y también la matriz DOFA. Entonces, eso ya nos permite a nosotros ya tener relacionado algo ya en el PEI. También internamente puedo realizar un diagnóstico financiero, ¿no? El diagnóstico financiero, de lo que lo puedo sacar, bueno, esto generalmente es para las empresas privadas, se puede sacar de un balance general, también lo podemos hacer de un estado de resultados, de nuestro presupuesto, qué presupuesto tenemos para ejecutar. Tenemos también, mediante indicadores, cómo está ese direccionamiento, ese financiero, perdón, ese estado financiero. Tenemos también los clientes. Entonces, en los clientes, ¿quiénes son nuestros clientes en la institución educativa? Los estudiantes, los aprendices, tenemos también a los padres de familia y los autores los diferentes autores de la institución educativa, esa comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué sistemas de investigación tenemos? Entonces, la investigación de mercados se utiliza para las empresas que producen cosas, que es el SIN, las encuestas y los indicadores. Entonces, ahí ya estamos hablando de encuestas, que era ese famoso formato que estábamos haciendo pues, para establecer el punto de impacto de los egresados. Ahora, establezcamos procesos internos. Los procesos internos, también llamados cadenas de valor, pues son los mismos procesos y procedimientos que nosotros manejamos en la institución educativa. Entonces, esos procesos y procedimientos tenemos que tenerlos bien organizados. Tenemos también la logística de la empresa. ¿Cuál es la logística de la empresa y cómo la estábamos llevando a cabo? ¿Se acuerdan de ese formato que estamos trabajando de ambientes? Entonces, tenemos ese formato de ambientes ahí. Entonces, establezcamos también la logística, establezcamos qué equipos tenemos, cómo es esa logística que le tenemos a los muchachos. También tenemos cómo es esa malla curricular que tenemos, el formato del GFPI, el 035, que es el formato de articulación de la media. Entonces ahí ya tenemos en esta parte
la empresa. ¿Cómo podemos verificar eso? Podemos hacer cuestionarios, llevar un inventario de los elementos que tenemos o en el formato GFPI 021. Bueno, el proceso, en procesos internos, seguimos con cadenas de valor. ¿Qué otras cadenas de valor tenemos aparte de las que vimos en la imagen pasada? Bueno, tenemos también todo lo que es esa malla curricular de la que les estaba hablando en la vez pasada. Tenemos también el formato de transversalización de competencias, entonces ahí tenemos eso, los criterios, los diferentes criterios de evaluación que maneja el SENA o ustedes como docentes. Y para eso, pues tenemos unos manuales de procedimiento que nos indican cómo podemos hacer eso. Tenemos también los manuales de funciones, que también nos sirven para eso. Tenemos indicadores e inductores, que también son pequeñas situaciones que se nos presentan y que son reactivas. O el formato SENA, el GFPI, el 035. A eso también nos sirve para establecer esos procesos internos. Bueno, en cuanto a la formación y el crecimiento del talento humano, ¿no? Tenemos ese talento humano y ya tenemos un acta ahí de compromiso, ¿no? Entonces, tenemos que establecer los perfiles de los docentes. Entonces, debemos establecer que esos perfiles de los docentes pues nos sirvan y sean acordes, o si no, pues trazamos planes de acción o planes de mejoramiento para poder ayudar a esos docentes a que nos rindan esa eficiencia que queremos. Entonces, eso lo hacemos mediante indicadores, mediante inductores. Establecemos la idoneidad, tenemos la capacitación que está también ahí en ese formato, el profesionalismo y el cumplimiento, pues obviamente, de esas mallas curriculares y de sus actividades. El acta de compromiso nos sirve como insumo. Entonces, seguimos también con la síntesis de evaluación de los factores internos. Eso ya lo podemos hacer en la siguiente clase, que es establecer ya todo ese diagnóstico que tenemos y enfrentar ahí las oportunidades, las amenazas en una matriz DOFA. Entonces, ya aquí ya vimos todo lo que son esos elementos internos y cómo establecer ese diagnóstico interno. Ahora, establezcamos las fuerzas del entorno externo, las fuerzas del entorno externo. Entonces, estábamos viendo y ya teníamos un análisis interno, ¿no? Ya ahí ya está bien explicadito. Entonces, verifiquemos las fuerzas del entorno. Bueno, esas fuerzas tienen un impacto sobre la organización y en ella podemos encontrar oportunidades y amenazas para llegar a unos valores ponderados que nos permitan conocer la situación actual de la empresa. Entonces, ahí podemos hacer un análisis point, que es enfrentar a las oportunidades frente a las amenazas. Ese nos sirve como apoyo para la forma más eficiente y para el cumplimiento de la misión, al igual que facilita la gestión de los objetivos de un periodo determinado. Por otra parte, un adecuado reconocimiento de las amenazas que prestan el entorno a la institución le permite, dentro de su ámbito de competencia, evitar o prepararse, ante eventos que puedan afectar el cumplimiento de la visión y los objetivos. Entonces, ahí tenemos las amenazas y las oportunidades. Entonces, ahí establezcamos esos aspectos externos. Entonces, tenemos los factores económicos, los factores políticos, sociales, tecnológicos, competitivos y geográficos. Esos son los factores. Entonces, verifiquemos, por ejemplo, las fuerzas económicas. Entonces, las fuerzas económicas son abstractas, ¿no? Porque pues no las podemos tocar, son intangibles y son expresadas en unas medidas cuantitativas. Entonces, estas existen unas herramientas como indicadores y estadísticas y esas nos representan estas fuerzas y nos brindan información necesaria para conocer el impacto ahí en nuestra organización, en nuestra institución. Una vez recaudada la información, se hacen visibles y pueden ser interpretadas para realizar la toma de decisiones. Hay algunos ejemplos, ahí los tenemos, una tasa de desempleo, aunque esto también puede tener cabida en el ámbito social, ¿no? Esta tiene cabida, creo que puede inclusive más en el ámbito social. La inflación, la tasa de crecimiento de la población local y las asignaciones de presupuesto. Esta también yo la colocaría en la parte social. Entonces analizamos. Entonces decíamos que las teníamos que enfrentar, entonces podemos elaborar un cuadro para hacer el análisis de fuerzas económicas. Entonces, ¿cuáles son los principales resultados de las fuerzas económicas? Entonces, aumento en el desempleo. Entonces, una oportunidad, pues que hay bajo costo en la mano de obra. Acciones necesarias para el aprovechamiento. Bueno, una mayor oferta en la mano de obra, aumentar la contratación de personal, pero pues esto también me puede generar una amenaza si contrato mucho o me pongo a hacer muchas cosas, entonces me puede generar endeudamiento. Pero yo quiero aprovechar este aumento en la mano de obra, este aumento y es bajo costo. Entonces, ¿qué puedo hacer?
puede hacer unos estudios de viabilidad para gestionar recursos y créditos amortizados a largo plazo. Esto es un ejemplo que les estoy colocando, no sé si sea aplicable ahorita en este momento a la institución educativa, pero pues es un ejemplo. Fuerzas políticas. Bueno, esos son enunciados, interpretaciones o normatividad que deben seguir las instituciones educativas, ¿no? Para cumplir con normas legales. Nosotros somos entidades del Estado y tenemos que cumplir con algún marco legal que nos establecen otros entes superiores o entes públicos o demás entes de vigilancia y control. Entonces, estas políticas pueden mejorar de acuerdo a la eficiencia en el desarrollo de los planes de trabajo y cumplimiento de los objetivos. Pero mucho cuidado porque pues estas fuerzas políticas nos pueden representar barreras y tenemos que analizarlas muy bien. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, nos llega una circular con una normatividad y desafortunadamente o afortunadamente nos toca aplicarla en la institución educativa, entonces tenemos que analizarla, irla implementando suavecito, acogerla con nuestras políticas internas, socializarla con nuestros empleados, con nuestros compañeros, con nuestro equipo de trabajo y verificar esos cambios y retornar para el cumplimiento de la norma. Esto tiene que ver pues muchas veces con circulares de la Secretaría de Educación y todo eso que tenemos que cumplir, entonces tenemos que hacer todo ese análisis de información y demostrarle a esa Secretaría que estamos cumpliendo. Entonces eso hace parte de los objetivos de las políticas. Esos obviamente nos pueden modificar el desarrollo y el planteamiento de nuestras políticas internas. Yo tengo una política interna y de pronto llega otra política externa que es obligatoria y desafortunadamente o afortunadamente, vuelvo y repito, tengo que aplicarla, entonces ahí se ve abocada. Entonces hay que estar atentos a esos cambios en las normas legales, en los estatutos, en las políticas gubernamentales y que pueda afectar la planeación estratégica y hay que reincorporarla entonces a nuestras políticas internas, como hicimos acá en esta sección del gráfico. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo podemos hacer el análisis, podemos verificar un análisis por tabla y tenemos el cambio legal, por ejemplo, que hay factura electrónica, entonces la acción potencial que tenemos que hacer para cogerla es al ajuste de un software y la capacitación de ese recurso humano, de esos empleados, de esos compañeros, para que sepan cómo se debe manejar este cambio potencial. También tenemos un cambio normativo que de pronto nos establece algo que sea un cambio potencial en deserción estudiantil. Entonces, ¿cómo podemos hacer que ya no se van a recibir niños de pronto de Venezuela con tal documento? Entonces, hay que verificar, hay que fortalecer convenios, hay que hacer una mayor promoción y establecer cómo podemos hacer para evitar deserción educativa y poder cumplir con los cupos que tenemos para iniciar un curso. Los cambios en políticas institucionales, entonces nos ordenan implementar un software. Entonces tenemos que contratar un asesor que nos establezca cómo se maneja ese software. Las fuerzas tecnológicas, también tenemos que hacer un análisis externo. Entonces la tecnología está cambiando y es digamos, de las fuerzas del entorno, la tecnología junto con las políticas son las fuerzas que están cambiando constantemente. Es más, estas fuerzas tecnológicas están cambiando ávidamente y hoy en día, como me comentaba un docente, antiguamente los chicos utilizaban Facebook, hoy Facebook ya no utilizan tanto, sino utilizan otras plataformas como Instagram, bueno, etcétera, etcétera. Y entonces esa tecnología va cambiando. Antiguamente nosotros utilizábamos un celular únicamente para llamar, un BlackBerry para mandar mensajes y hoy en día tenemos un computador en nuestro bolsillo. Entonces hay que verificar porque externamente las fuerzas tecnológicas representan un gran impacto. Entonces la tecnología es un excelente instrumento. Nosotros podemos acelerar todos esos procesos y simplificar las tareas y contribuir a la obtención de los resultados. Pero también tenemos que analizarlas porque nos pueden afectar. ¿Cómo nos pueden afectar? Bueno, nos puede dar oportunidades, pero también nos puede representar amenazas. De pronto nos llega un software a nuestra institución educativa nuevo. Nosotros en un futuro eso puede ser una oportunidad, pero en el momento es una amenaza porque no estamos capacitados en cómo sacarle el jugo a ese software. De pronto ese software nos puede sacar, hacer un informe, nos puede sacar gráficas, nos puede establecer algo, pero yo no lo sé manejar, entonces por el momento es una amenaza. Entonces tenemos que hacer algo para que eso nos vuelva en una oportunidad. Entonces esos avances tecnológicos nos afectan considerablemente, nos afectan en nuestros productos, nuestros servicios, nos afectan nuestro talento humano y por ende nos afectan en nuestra posición competitiva frente a las otras instituciones educativas, privadas, públicas o institutos técnicos. Entonces, una estrategia tecnológica eficaz se elabora con base en el análisis profundo de las oportunidades y amenazas que nos ofrece la tecnología y la evaluación de esa importancia relativa a esos factores en la estrategia corporativa. Aquí podemos hacer un análisis
DOFA para eso, o podemos también hacer un análisis de fuerzas. Entonces aquí hacemos un cuadro de control y establecemos por grupos involucrados. Entonces tenemos nuestro recurso humano. Entonces, los intereses, la implementación de un nuevo software. Ahí lo tenemos. Caramba, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, resulta que si yo no establezco bien esto, resulta que el software es la machera, es lo mejor que tenemos, el software es muy bueno, pero el uso es poco efectivo, lo estamos subutilizando. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos el personal idóneo para manejar ese software, porque no están capacitados. Entonces, ahí creo una lista de estrategias. Voy a hacer capacitación, voy a hacer creación de manuales de uso. Entonces, ¿por qué creación de manuales de uso si yo ya tengo capacitación acá y si ya capacité a la gente y ya saben cómo manejar este software bien? Bueno, la creación de manuales de uso debe hacerse, ¿por qué? Porque es que de pronto yo tengo una secretaria o un coordinador que me maneja este software supremamente bien, pero resulta que este señor se va o se traslada o ese docente me sale pensionado o esa secretaria se pide traslado. Entonces, si yo tengo unos manuales que me establezcan cómo se implementa ese software, pues el día que yo venga otra persona a ocupar ese sitio, pues ya tiene acá la información. ¿Por qué? Porque se me va ese docente y ese docente, esa secretaria, ese coordinador, esa persona que maneja el software y se me lleva la información. No quiere decir que se me lleva la información ahí en el bolsillo, que va a coger las hojas y se las va a llevar en una maleta, no. Ellos se llevan ese conocimiento y muchas veces ese conocimiento se va en la cabecita, ¿no? Él sabía cómo manejar ese software ahí en su mente. ¿Por qué? Porque recibió la capacitación y a él se le volvió algo mecánico, algo que puede realizar. Pero entonces esa persona nueva no llega con ese mismo nivel de conocimiento. Entonces hay que tener unos buenos manuales de uso de las actividades que nosotros estemos realizando. En este caso, el ejemplo nos habla de un software. El área de secretaría, bueno, utilizar las TIC en las aulas de clase, poca destinación de los recursos para la adquisición de equipos y alumnos que no se integran en sus procesos de aprendizaje. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Solicitud de recursos, capacitación para los docentes, instalación de redes en la institución educativa y el diseño de mallas curriculares que se ajusten a las TIC. Uso de herramientas de la matriz TOFA. Bueno, ya hablamos. Voy a hacer un breve repaso. Entonces, en el entorno nosotros podemos trabajar, hay que tener en cuenta los factores sociales, que son los factores que bueno, eso generalmente afecta en el modo de vivir de las personas, incluso pues los valores, la educación, la salud. Tenemos que hacer un análisis. Cuando hacemos este análisis de acá afuera, aquí afuera, este que tenemos acá atrás, este análisis de los entornos. Entonces, hacemos ese análisis social, ¿no? Entonces, debemos verificar cómo es el entorno en el que estamos, cómo son esos factores sociales, cómo son esos papitos que están llegando a matricular a nuestros estudiantes. Tenemos también los factores tecnológicos que les acabé de hablar, son cambiantes. Ese es el que más cambia junto con este político. Aparte, pues hay otros económicos. Bueno, este está supeditado de acuerdo a los recursos, porque creo que hay unos recursos que ya son recursos destinados. Ya de pronto nosotros no somos una empresa privada en la que podemos generar nuevos recursos, sino que ya son destinados. Entonces, estamos también supeditados a esos recursos. Y los recursos y el entorno que no está acá, pero que es los factores geográficos o medio ambiente que están relacionados con la ubicación, los espacios, la topografía, cómo hacen para llegar nuestros estudiantes allá, los docentes, los instructores, cómo está ubicada la institución educativa, el espacio, si es grande, si es pequeño, el clima, las plantas, si podemos trabajar ciertos programas, por ejemplo, los que trabajan programas medioambientales. Entonces, hay establecer esos recursos naturales para establecer las fuerzas del entorno, porque si yo tengo también unos recursos naturales interesantes, pues puedo establecer otros programas como turismo, etcétera, etcétera. Entonces, eso más que todo fue lo que se trató la sesión del día de hoy, que fue de diagnóstico. Eh, no siendo más, yo creo que tenemos que hacer una pequeña pausa ahí para la sesión del día de hoy, para pues en la próxima hacer el uso de una de las herramientas, que es el uso de la matriz DOFA, y hacer el cruce ya con el diagnóstico para ya poder hacer la implementación final en el PEI. También tengo una presentación ahí de lo que de pronto se van a revisar en el PEI para que hagan los ajustes en el transcurso ya de esta semana y ya poder hacer la entrega final y ya pues ustedes ya puedan descansar una vez entreguen el PEI. Sé que ha sido una semana muy difícil, han sido varias semanas, sobre todo para algunos compañeros que están también corriendo con el tema del PEI. Entonces,
para que ya ustedes puedan comenzar a entregar esto. Ya comiencen ustedes a entregar esto, ya comienzan ustedes a descansar. Entonces, bueno, siendo las 7:01 p.m., me despido de ustedes. Muy agradecido por las personas que se conectaron hoy. Ahí quedó en el chat del grupo, como ustedes pueden ver acá, se dejó el link para que ustedes hagan acá. Una vez vean el video, puedan ustedes hacer el registro de la asistencia. Y pues no siendo más, entonces me despido. Que tengan muy buen fin de semana. Estaré atento nuevamente el lunes para cualquier duda que tengan, aclararla y seguir trabajando pues con este tema del Pay. Que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego.